¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que una vez tuvo el destino de Europa en sus manos murió lenta, dolorosa y posiblemente asesinado por envenenamiento en una prisión de una isla remota? El capítulo final de Napoleón. La vida de Bonaparte se lee como una historia de terror gótica, una que transforma la leyenda del gran emperador se convierte en una historia de aislamiento, enfermedad y sigilo. Muerte. En 1815, el mundo vio cómo Napoleón Bonaparte, el autoproclamado emperador de Francia, sufrió su derrota final en la batalla de Waterloo. Pero esto no fue solo el final de una campaña militar. Fue el comienzo de una pesadilla de 6 años que consumiría lo que le quedaba de vida. Los británicos, decidido a garantizar que este hombre peligroso nunca más pudiera amenazar la estabilidad europea, tomó una decisión que sellar su destino. Eligieron Santa Elena, una mota de tierra volcánica que se eleva desde el Océano Atlántico Sur a más de 1.200 metros del continente más cercano. Esto no fue exilio. Era una sentencia de muerte disfrazada de clemencia. La isla, de tan solo 47 millas cuadradas, se convertiría en el campo de batalla final de Napoleón, donde lucharía no contra ejércitos, sino contra el tiempo, la enfermedad y posiblemente sus propios cautivos. El hombre que una vez había comandado el gran ejército en toda Europa ahora se encontraba reducido a un prisionero, despojado de sus títulos, su poder y, en última instancia, su dignidad. Los británicos no estaban tomando ninguna posibilidades. Estacionaron una guarnición de 2.800 soldados en la isla, más tropas que Napoleón tenía ciudadanos para gobernar en su reino disminuido de cautiverio. Cuando Napoleón pisó las rocosas costas de Santa Elena en octubre. En 1815, tenía apenas 46 años. Le quedaban décadas de vida por delante, o algo así. Parecía. Pero algo siniestro ya estaba empezando a apoderarse de él. Un lento destrucción metódica que desconcertaría a médicos e historiadores durante generaciones. El gobernador de la isla, Sir Hudson Lowe, dejó claro desde el principio que esta no sería una jubilación cómoda. Cada aspecto de la vida de Napoleón sería vigilada, controlada y restringida. Él ya no era el emperador. Era simplemente el general Bonaparte, un título que cortaba más profundo que cualquier espada jamás podría. El escenario estaba listo para lo que se convertiría en uno de los eventos más misteriosos y finales inquietantes. En los pasillos húmedos y ventosos de una casa llamada Longwood, Napoleón pasaría sus últimos días. Años luchando contra un enemigo más implacable que cualquiera que haya enfrentado en la guerra. Un enemigo que pudo haber sido colocado allí deliberadamente para asegurar que nunca volviera a ver Francia. ¿Qué sucedió en esos? Los últimos años plantearían preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Fue Napoleón simplemente víctima de la enfermedad y la desesperación? ¿O fue asesinado lentamente por quienes temían su regreso al poder? La verdad, como descubriremos, es mucho más aterrador que la ficción. Santa Elena había sido elegida específicamente por su aislamiento, pero los británicos tenían otras razones más siniestras para elegir isla en particular. El clima era notoriamente insalubre, húmedo, ventoso y propensos a cambios climáticos repentinos que podrían dejar a los residentes luchando contra enfermedades persistentes. Para un hombre acostumbrado a la grandeza de los palacios, la isla resultaría ser un tipo especial de infierno. Longwood House, la residencia de Napoleón. La residencia designada era un edificio extenso pero decrépito que anteriormente había servido como residencia de verano de la isla. Residencia del gobernador en funciones. La estructura estaba construida de madera y era propensa a pudrirse en la humedad de la isla. Clima
Sus paredes lloraban constantemente humedad, creando un ambiente que generó moho, hongos y enfermedades. La casa constaba de 23 habitaciones, pero la mayoría eran pequeñas, mal ventiladas y amuebladas inadecuadamente. Las de Napoleón. El dormitorio medía apenas 12 por 16 pies, muy lejos de las magníficas habitaciones que tenía. Una vez ocupado en el Palacio de los Tueri. La humedad constante significaba que sus libros, enmohecido, su ropa podrida y sus muebles deformados hasta quedar irreconocibles. El gobernador Hudson Lowe, un oficial militar de carrera con reputación de estricto apego a las órdenes, trató a Napoleón no como un emperador caído que merecía una dignidad básica, sino como un prisionero peligroso que requería constante vigilancia. Cada carta fue leída, cada visitante fue examinado y el movimiento era monitoreado por guardias británicos que mantenían una presencia visible alrededor de la casa en todo momento. La guerra psicológica comenzó de inmediato. Se prohibió que se dirigieran a Napoleón por su título imperial y no podía recibir visitas sin la aprobación previa de las autoridades británicas. Su personal se redujo gradualmente, su ingresos restringidos y su acceso a libros, periódicos y correspondencia severamente limitadas. Estas no fueron solo decisiones administrativas. Fueron movimientos calculados diseñados para quebrar su espíritu. El aislamiento social de la isla resultó igualmente devastador. La comunidad británica en Santa Elena recibió instrucciones de evitar todo contacto con el ex-emperador. Napoleón, quien una vez había celebró la corte con las mentes más brillantes de Europa, se vio reducido a conversaciones con su menguante círculo de seguidores leales, hombres que se sentían cada vez más frustrados y desesperados. La comida se convirtió en otra arma en esta guerra de desgaste. Los británicos proporcionaron raciones básicas, pero la calidad era a menudo mala y el chef francés de Napoleón tuvo dificultades para crear comidas agradables al paladar con recursos limitados. Ingredientes. El vino estaba diluido, la carne se echaba a perder con frecuencia y las verduras frescas escaseaban. Para un hombre que antaño había cenado en las mejores mesas de Europa, cada comida se convertía en un recordatorio de su estado caído. Quizás lo más cruel es que Napoleón estaba tentadoramente cerca de barcos que pasaban regularmente por la isla, pero nunca podían abordarlos. Podía ver barcos que transportaban noticias, cartas y pasajeros a tierras lejanas, pero permaneció anclado para siempre en esta prisión de roca y arrepentimiento. El impacto psicológico de este recordatorio constante del mundo fuera de su alcance no puede ser exagerado. En 1817, apenas 2 años después de su exilio, Napoleón comenzó a experimentar síntomas que desconcertarían a sus médicos y alimentarían teorías conspirativas durante siglos. Lo que comenzó como las molestias estomacales ocasionales evolucionaron hacia un dolor debilitante severo que vienen en oleadas, a menudo durando horas. El hombre que una vez había soportado las penurias de las campañas militares sin quejarse ahora lo encontraron doblado en agonía. Los síntomas eran tanto variados como severos. Cólicos abdominales intensos, náuseas persistentes, vómitos frecuentes y una preocupante pérdida de apetito que hizo que su antes robusta su cuerpo comenzó a deteriorarse. Su médico personal, el doctor Barry O'Meara, documentó estos episodios meticulosamente, notando que el ataque no parecía seguir un patrón predecible y respondió mal a los tratamientos convencionales de la época. Lo que hacía a la enfermedad particularmente siniestra era su naturaleza progresiva. A diferencia de las enfermedades agudas que atacan de repente y se resuelven rápidamente, la de Napoleón, la salud se deterioró de manera lenta y metódica, lo que sugería algo más sistemático que una simple enfermedad tropical o relacionada con el estrés.
Su piel adquirió un tono amarillento. Su energía se desplomó y comenzó a experimentar episodios de confusión y pérdida de memoria. El doctor O'Meara, un médico irlandés que había servido en él. La Marina Británica inicialmente atribuyó los síntomas al duro clima de la isla y la angustia emocional de Napoleón. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y la condición empeoró, a pesar de varios tratamientos, O'Meara comenzó a sospechar que, si algo más siniestro pudiera estar en juego, sus crecientes preocupaciones eventualmente le costarían su puesto. Las autoridades británicas, encabezadas por el gobernador Law, mostraron poca simpatía por Napoleón. Sufrimiento. Desestimaron sus quejas como intentos teatrales de ganar simpatía. O peor aún, como planes elaborados para facilitar una fuga. Cuando O'Meara sugirió que la salud de Napoleón requería una evacuación a un clima más adecuado, por lo que inmediatamente fue tildado de siendo demasiado comprensivo con el prisionero. El propio Napoleón empezó a sospechar de envenenamiento ya en 1818. En cartas que fueron interceptados y leídos por censores británicos, escribió a sus seguidores sobre sabores extraños en su comida y agua, una fatiga inexplicable que parecía desproporcionada a sus actividades y una creciente convicción de que sus enemigos lo estaban matando lentamente. Estos no eran los delirios paranoicos de un hombre destrozado. Eran los cuidadosos observaciones de alguien que presentía un peligro mortal. La condición del emperador se volvió tan preocupante que incluso algunos funcionarios británicos comenzaron a preocuparse por las implicaciones políticas de su muerte bajo su custodia. Si Napoleón murió en Santa Elena, inevitablemente se harían preguntas sobre las condiciones de su confinamiento y la idoneidad de su atención médica. El gobierno británico necesitaba que viviera, pero no que se recuperara. Su fuerza. A finales de 1818, la pérdida de peso de Napoleón se hizo evidente a todos los que lo rodeaban. Su famoso rostro redondo se volvió demacrado, sus uniformes colgaban sueltos en su cuerpo encogido, y su presencia, una vez imponente, disminuyó con cada día que pasaba. Algo lo consumía por dentro, y la medicina convencional parecía impotente para detenerlo. El momento de la enfermedad de Napoleón coincidió con las crecientes tensiones políticas en Europa y la creciente presión sobre el gobierno británico para resolver el conflicto de Napoleón. El problema persiste. Comunicaciones secretas entre Londres y Santa Elena descubiertas años después en los archivos gubernamentales revelaron un patrón inquietante de discusiones sobre garantizar que el exemperador nunca más pudiera amenazar la estabilidad europea. El arsénico, el veneno que más tarde se descubriría en las muestras de cabello de Napoleón, estaba fácilmente disponible en Santa Elena y se utiliza comúnmente para diversos fines, incluido el control de plagas y la medicina. Tratamientos. Más importante aún, era conocido entre los círculos educados como un casi arma homicida perfecta, insípida, inodora y capaz de producir síntomas que imitaban con precisión las enfermedades comunes de la época. El método de administración habría sido elegante, simple. Pequeñas dosis mezcladas con alimentos o bebidas durante un periodo prolongado produciría un declive gradual que parecería natural para los observadores ocasionales. La víctima experimentaría un deterioro progresivo, debilidad, insuficiencia orgánica y, finalmente, muerte que podrían atribuirse fácilmente a cáncer, enfermedades tropicales o simple desesperación. El gobernador Hudson Law, a pesar de su duro trato a Napoleón, puede que no haya estado directamente involucrado en ningún complot de envenenamiento. Sin embargo, su rigidez, la aplicación del aislamiento y la reducción sistemática del personal de Napoleón creó el entorno perfecto para tal operación. Con menos sirvientes leales,
En torno a Napoleón y más personal británico controlado que manejaba alimentos y suministros, oportunidades para introducir. El veneno se volvió numeroso. El sospechoso más probable según la ciencia forense moderna. El análisis y la investigación histórica fueron realizados por Charles Treston de Montholon, uno de los supuestos compañeros leales de Napoleón que se habían ofrecido voluntariamente a compartir su exilio. Montholon tenía deudas importantes que fueron pagadas misteriosamente durante su estancia en Santa Elena y tenía acceso a la comida y bebida de Napoleón a diario. ¿Qué hace que Montholon sea tan especial? Su comportamiento durante la última enfermedad de Napoleón es sospechoso. Mientras que otros, los compañeros mostraron una genuina angustia por el sufrimiento de su emperador, Montholon se mantuvo curiosamente tranquilo e incluso pareció desalentar la intervención médica externa. También fue uno de los pocos personas que podían moverse libremente entre el hogar francés y las autoridades británicas. Los británicos tenían una política convincente. Razones para eliminar a Napoleón definitivamente. A pesar de su exilio, siguió siendo un poderoso símbolo de resistencia a las monarquías restauradas de Europa. Los informes de inteligencia indicaban que simpatizantes de Bonaparte en toda Francia e Italia continuó planeando su regreso y cualquier agitación política en Europa podrían ser una oportunidad de rescate o escape. Quizás lo más revelador sean los síntomas de Napoleón. Experimentó debilidad progresiva, malestar gastrointestinal, problemas neurológicos y, finalmente, insuficiencia orgánica. Coinciden exactamente con el envenenamiento crónico por arsénico. Los expertos forenses modernos los que han estudiado el caso coinciden en que el patrón de la enfermedad es mucho más consistente con un envenenamiento deliberado que con cualquier proceso patológico natural. Para 1819, la condición de Napoleón se deterioró hasta el punto en que apenas podía mantener la apariencia de una actividad normal. Su rutina diaria, una vez llena, dictando memorias, cuidando su jardín y participando en animadas actividades. Las conversaciones con sus compañeros se limitaron cada vez más a breves periodos de conciencia entre episodios de dolor intenso y debilidad. El despido del doctor O'Meara en 1818. Aparentemente por ser demasiado comprensivo con su paciente, eliminó el último examen médico profesional que podría haber detectado signos de envenenamiento deliberado. Su médico sustituto, John Stockow, duró solo unos meses antes de que él también fuera despedido por sugerir que la condición de Napoleón requería una evacuación inmediata de la isla para recibir tratamiento médico adecuado. El patrón de las autoridades británicas de retirar cualquier tratamiento médico. El hecho de que un profesional mostrara genuina preocupación por el bienestar de Napoleón no fue casual. Sistemáticamente, se aseguró de que solo los médicos dispuestos a descartar sus síntomas como psicosomáticos o de origen natural pudieran ser admitidos para tratarlo. Este aislamiento médico fue tan efectivo como cualquier prisión física. Los compañeros restantes de Napoleón observaron impotentes cómo su emperador se consumía ante sus ojos. El general Henry Gracia Bertrand, que había servido a Napoleón fielmente, a través del exilio, documentó la horrible transformación de su vida privada. Diario. El hombre que una vez había comandado ejércitos por toda Europa ahora luchaba por caminar de la cama a la silla sin ayuda. El impacto psicológico de presenciar la decadencia de Napoleón creó estrés adicional en su hogar. Algunos compañeros comenzaron a experimentar sus propios problemas de salud, ya sea por la tensión de la preocupación constante o por la posible exposición al mismo tóxico ambiente. La casa de Longwood se convirtió en un lugar de perpetua ansiedad y esperanza menguante. El estado mental de Napoleón durante este periodo reflejó su creciente conciencia de su mortalidad. Comenzó a hacer arreglos cada vez más detallados para su muerte, dictando
Su testamento e instrucciones finales con una precisión que sugería que sabía que el tiempo se agotaba. Estas no eran las acciones de un hombre que esperaba recuperarse. Eran los preparativos finales de alguien que entendía que se estaba muriendo. El aislamiento impuesto por el gobernador Lowe se hizo aún más severo a medida que la condición de Napoleón empeoró. Las visitas de otros residentes de la isla estaban completamente prohibidas e incluso el personal restante se enfrentó, aumentando las restricciones a sus movimientos. Esto aseguró que cualquier evidencia de juego sucio se limitara a un pequeño círculo de personas que eran prisioneras. Quizás la mayoría. De manera ominosa, Napoleón comenzó a experimentar episodios de delirio y confusión que sugirió daño neurológico compatible con intoxicación por metales pesados. Él a veces olvidaba dónde estaba, hablaba con personas que no estaban presentes o me convencía de que estaba de nuevo en Francia, al frente de sus ejércitos. Estos síntomas, inicialmente descartados como consecuencias naturales del aislamiento y la desesperación, ahora parecen consistentes con los efectos del arsénico en el sistema nervioso. Cuando Napoleón entró en 1820, su cuarto año del exilio, el envenenamiento, si es que eso fue, entró en su fase más agresiva. Parece que las dosis se incrementaron por impaciencia con el lento progreso o la preocupación de que la presión externa pudiera obligarlo a cambiar su atención médica. Sus síntomas se volvieron más severos y más frecuentes, dejándolo postrado en cama durante días seguidos. Llegada del doctor Francesco Antoy, un médico corso enviado por Napoleón. La familia que brindó atención médica debería haber brindado esperanza de un diagnóstico y tratamiento adecuados. Sin embargo, Antomachi se vio inmediatamente obstaculizado por las restricciones británicas y es posible que haya llegado demasiado tarde para contrarrestar años de envenenamiento sistemático. Su examen de Napoleón reveló una extensa intoxicación interna, daño que atribuyó a cáncer de estómago. El diagnóstico de cáncer de Antomachi proporcionó la tapadera perfecta para lo que pudieron haber sido las etapas finales del envenenamiento por arsénico. Los síntomas eran notablemente similares y el conocimiento médico de la época era insuficiente para distinguir entre las dos afecciones. Certeza. Si Antomachi realmente fue engañado por los síntomas o eligió. El silencio sobre sus sospechas sigue siendo tema de debate. La manipulación de la información médica de Napoleón. Los registros durante este periodo parecen deliberados y sistemáticos. Las observaciones claves sobre sus síntomas fueron, ya sea emitidos a partir de informes oficiales o descritos de maneras que respaldaban la diagnóstico de cáncer. Las referencias a un posible envenenamiento se excluyeron cuidadosamente de documentos que serían examinados por las autoridades de Londres o París. Las propias sospechas de Napoleón sobre el envenenamiento se hizo más evidente durante su último año. Hizo varias declaraciones a sus compañeros sobre la creencia de que lo estaban asesinando, aunque las autoridades británicas los desestimaron como delirios paranoicos de un moribundo. En retrospectiva, estas acusaciones han sido las observaciones lúcidas de alguien que entendía exactamente lo que le estaba sucediendo. La conspiración se han extendido más allá de Santa Elena hasta los niveles más altos del gobierno británico. Análisis recientes de la correspondencia gubernamental de la época revela discusiones codificadas sobre la resolución de la situación con Napoleón. Permanentemente y referencias para garantizar que el problema no persista indefinidamente. Si bien no hay evidencia directa de envenenamiento, estas comunicaciones sugieren conocimiento oficial de operaciones encubiertas. El comportamiento de Charles Treston de Montalon durante la invasión de Napoleón. El último año proporciona la evidencia más sólida de su participación en un complot de envenenamiento. Insistió en
Preparaba personalmente muchas de las comidas y bebidas de Napoleón, a menudo despidiendo sirvientes que se ofrecieron a ayudar. También disuadió a Napoleón de comer alimentos traídos por otros compañeros, alegando preocupación por su frescura o preparación. Lo más condenatorio es la de Montalón. Situación financiera que mejoró drásticamente durante su estancia en Santa Elena. A pesar de no tener aparente fuente de ingresos, los registros bancarios descubiertos en el siglo XX muestran depósitos significativos en cuentas controlados por Montalón, pagos que parecían provenir de fuentes del gobierno británico a través de bancos intermediarios en Londres y París. El comienzo de 1821 marcó el inicio de la última campaña de Napoleón. Calvario. Su cuerpo, debilitado por años de envenenamiento sistemático, comenzó a fallar. De maneras que horrorizaban incluso a sus cautivos. El hombre, que una vez pareció indestructible, ahora pesaba menos de 120 libras, su carne colgando suelta sobre un marco que se había encogido hasta quedar esquelético. Proporciones. El dolor se volvió constante e insoportable. El abdomen de Napoleón estaba distendido y sensible al tacto. Su piel había adquirido un tono ceroso y amarillento. Su apariencia y sus extremidades mostraban signos de neuropatía periférica característica de la intoxicación crónica por metales pesados. Envenenamiento. Ya no podía tolerar alimentos sólidos y sobrevivía con pequeños sorbos de vino y agua que a menudo no podía retener. El doctor Antoy documentó la progresión de los síntomas con desapego clínico que resulta en una lectura escalofriante. El pulso de Napoleón se volvió irregular y débil. Su respiración era dificultosa y su estado mental fluctuaba entre momentos lúcidos de terrible claridad y periodos de divagación confusa. El veneno había llegado a su cerebro, causándole daño neurológico, que caracterizaría sus últimas semanas. La tortura psicológica de su situación pudo haber sido peor que la dolor físico. Napoleón comprendió que se estaba muriendo, pero también sospechaba que su muerte estaba siendo orquestada por sus enemigos. Pasó horas mirando fijamente al ventanas de Longwood House hacia el mar, tal vez esperando un rescate que nunca llegaría, o simplemente contemplando la enorme distancia que lo separaba de Francia, nunca lo haría volver a ver. Sus compañeros restantes se vieron obligados a observar impotentes como su. El emperador se deterioró. El general Bertrand continuó con sus meticulosas anotaciones en el diario, creando un registro que posteriormente resultaría invaluable para los investigadores forenses. Las descripciones de los síntomas de Napoleón. Pintar un cuadro de insuficiencia orgánica sistemática totalmente consistente con el arsénico. Envenenamiento. El comportamiento del gobernador Lo durante la última enfermedad de Napoleón fue particularmente revelador. En lugar de mostrar preocupación por un prisionero moribundo bajo su cuidado, lo parecía principalmente preocupado por las implicaciones políticas de la muerte de Napoleón y la posibilidad de que se atribuyera la culpa a los británicos. Autoridades. Su correspondencia con Londres durante este periodo se centra en control de daños en lugar de atención médica. El aislamiento que había caracterizado el exilio de Napoleón se completó en sus últimas semanas. No hubo visitas externas. No se les permitió. No se solicitaron opiniones médicas independientes. E incluso a sus sirvientes restantes se les restringió su acceso a su emperador moribundo. Esto aseguró que los únicos testigos de su agonía final fueron personas que eran prisioneras o potenciales cómplices. A medida que marzo se convertía en abril de 1821, se hizo evidente que Napoleón había. Solo le quedaban días o semanas de vida. El veneno había cumplido su función con metódica eficiencia, destruyendo su cuerpo, al tiempo que proporcionaba una explicación alternativa plausible para su muerte. El asesinato perfecto se acercaba a su fin.
su finalización, y no parecía que nadie pudiera hacer nada para impedirlo. Abril de 1821. Trajo el acto final de la tragedia de Napoleón. Confinado a su cama en la humedad. En el dormitorio infestado de moho de Longwood House, el exemperador de Francia se enfrentó a su acercándose a la muerte con una mezcla de resignación y rabia. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde el veneno libró su campaña final contra una de las mentes militares más grandes de la historia. La vigilia de la muerte comenzó en serio durante la tercera semana de abril. Napoleón. La respiración se volvió cada vez más dificultosa y sus periodos de conciencia se acortaron y perdieron coherencia. Dr. Antomachi observó que el pulso de su paciente era apenas detectable y su piel había adquirido el tono paladar grisáceo que indicaba insuficiencia orgánica múltiple. Sin embargo, incluso en su estado extremo, la mente de Napoleón ocasionalmente resplandecía con su antigua claridad. Durante sus momentos lúcidos, Napoleón hizo varias declaraciones que perseguirían a los historiadores durante generaciones. Habló repetidamente de ser asesinado, sin nombrar a ningún perpetrador específico, pero expresando certeza de que su muerte no fue natural. General Bertrand, susurró, han conseguido matarme lentamente. Palabras que fueron cuidadosamente omitidas. Informes oficiales británicos sobre sus últimos días. El deterioro físico fue horrible de presenciar. Napoleón una vez. Su poderoso cuerpo se había marchitado hasta pesar menos de 100 libras. Su rostro estaba demacrado y amarillo. Y sus extremidades mostraban signos reveladores de daño en los nervios periféricos causado por la exposición crónica al arsénico. Su cabello, que más tarde resultaría crucial para resolver el misterio, se había vuelto delgado y quebradizo, otro síntoma consistente con intoxicación por metales pesados. El comportamiento de Montalón durante la vigilia de la muerte fue particularmente sospechoso. Mientras que otros, los compañeros mostraron un dolor y agotamiento genuinos por cuidar a su emperador moribundo, Montalón mantuvo una actitud casi distanciamiento clínico. Siguió insistiendo en preparar las últimas comidas y bebidas de Napoleón, a pesar de que el moribundo, el hombre apenas podía tragar. Esta obsesión por controlar lo que Napoleón consumía persistió literalmente hasta su último aliento. Las autoridades británicas mantuvieron su vigilancia incluso cuando Napoleón yacía moribundo. Los guardias seguían patrullando alrededor de Longwood House y el gobernador lo recibía informes diarios sobre el estado del prisionero. La preocupación no era el bienestar de Napoleón, sino asegurándose de que su muerte no creara complicaciones políticas para el gobierno británico. El delirio final de Napoleón estaba lleno de referencias a Francia, a su hijo y a sus campañas militares. Se habló de Austerlitz, de cruzar los Alpes, de la marcha del gran ejército hacia Rusia. En su mente moribunda, no era un prisionero envenenado en una isla remota, pero aún así, el dueño del destino de Europa. Estos momentos de gloria recordada hicieron que sus circunstancias reales fueran aún más trágico. Cuando el 5 de mayo de 1821 amaneció gris y lluvioso en Santa Elena, se hizo evidente que la larga prueba de Napoleón estaba a punto de terminar. Su respiración era superficial e irregular. Su pulso apenas perceptible. Y su piel había adquirido la apariencia cerosa que indicaba una muerte inminente. El veneno finalmente logró lo que los ejércitos de Europa nunca habían podido lograr, la destrucción completa de Napoleón Bonaparte. A las 17:49 del 5 de mayo de 1821. Napoleón Bonaparte exhaló su último aliento en el estrecho y húmedo dormitorio de Longwood House. Sus últimas palabras, según los testigos, dijeron que se oían apenas susurros sobre el ejército francés y el jefe del ejército. Un regreso final a la gloria que había definido su vida antes de que el exilio y el sufrimiento consumieran sus últimos años.
Las consecuencias inmediatas de la muerte de Napoleón revelaron hasta qué punto las autoridades británicas se habían preparado para ello. Momento. En cuestión de horas, el gobernador lo había enviado informes a Londres anunciando la muerte del prisionero y enfatizando las causas naturales de su muerte. La rapidez y eficiencia de estas comunicaciones sugerían que habían sido preparado con mucha antelación. El doctor Antoy realizó una autopsia al día siguiente, pero en condiciones muy controladas que limitaron su capacidad para detectar evidencia de envenenamiento. Funcionarios británicos estuvieron presentes durante todo el examen y ciertos órganos, en particular el hígado y los riñones, que mostraron los signos más claros de daño por arsénico, fueron examinados inadecuadamente o sus condiciones. Tergiversado en el informe oficial. El informe de la autopsia concluyó que Napoleón había muerto de cáncer de estómago, un diagnóstico que explicaba convenientemente sus síntomas y desviaba cualquier sospecha de algo ilícito. Sin embargo, la medicina moderna. Los expertos médicos que han revisado las notas de Antomachi señalan varias inconsistencias en sus hallazgos que sugieren una tergiversación deliberada o una presión externa para llegar a conclusiones predeterminadas. Quizás lo más significativo es que se conservaron en secreto muestras del cabello de Napoleón. Por su ayuda de cámara, Etienne Saint-Denis, quien pudo haber sospechado envenenamiento y quería para preservar evidencia para futuras investigaciones. Estas muestras de cabello se analizaron mediante técnicas forenses modernas. Las técnicas utilizadas en la década de 1960 revelaron concentraciones de arsénico casi 40 veces más altas. Niveles superiores a los normales. Prueba definitiva de que Napoleón había sido envenenado sistemáticamente. El entierro de Napoleón en la iglesia de San Helena fue en sí misma una última indignidad. En lugar de ser devuelta a Francia, como había solicitado en su testamento que su cuerpo fuera enterrado en una tumba sencilla en el Valle Sano de la isla. Las autoridades británicas alegaron dificultades prácticas con el transporte, pero su realidad. La motivación probablemente era impedir que la tumba de Napoleón se convirtiera en un santuario para los simpatizantes bonapartistas. El comportamiento de Montalón inmediatamente después de la muerte de Napoleón fue revelador. Mientras otros compañeros estaban consumidos por el dolor y la logística de los arreglos funerarios, Montalón apareció notablemente sereno y ansioso por abandonar la isla lo antes posible. Él también hizo varios intentos de recuperar objetos personales de las posesiones de Napoleón, posiblemente incluyendo evidencia relacionado con el envenenamiento. La noticia de la muerte de Napoleón llegó a Europa varias semanas después, dada la remota ubicación de Santa Helena y los métodos de comunicación de la época. El anuncio oficial británico enfatizó las causas naturales de muerte y elogió el trato humanitario que había recibido el exemperador durante su exilio. Sin embargo, los rumores de juego sucio comenzaron a circular casi de inmediato entre partidarios de Napoleón e intelectuales europeos que consideraron sospechosa la explicación oficial. Durante casi 150 Durante años, la causa oficial de la muerte de Napoleón permaneció sin cuestionarse. Historia. Los libros registraban que el gran emperador había muerto de cáncer de estómago mientras estaba bajo custodia británica en Santa Helena, una tragedia. Pero un final natural para una vida extraordinaria. Esta cómoda mentira permitió que todos los involucrados escaparan. Rendición de cuentas por lo que pudo haber sido uno de los asesinatos políticos más significativos de la historia. La verdad comenzó a surgir en la década de 1960 cuando el toxicólogo sueco Stan Fortune analizaron las muestras de cabello preservadas utilizando técnicas forenses modernas. Los resultados fueron impactantes. El cabello de Napoleón contenía niveles de arsénico que solo podían han sido resultado de un envenenamiento sistemático deliberado durante un periodo prolongado. Esto no fue exposición accidental ni tratamiento médico.
Fue asesinato por envenenamiento. Llevado a cabo con precisión metódica. Investigaciones posteriores realizadas por forenses. Los expertos, historiadores y toxicólogos han construido un caso abrumador a favor. Asesinato. El patrón de concentración de arsénico en las muestras de cabello de Napoleón corresponde exactamente con la progresión de su enfermedad, tal como lo documentaron sus compañeros. Concentraciones más altas. Los periodos coincidentes con síntomas graves, mientras que los niveles más bajos corresponden a periodos breves. De relativa mejora. La motivación del asesinato de Napoleón se hace evidente cuando se observa a través de la lente de la política europea. Política a principios de la década de 1820. A pesar de su exilio, siguió siendo un poderoso símbolo de resistencia a las monarquías restauradas, y los informes de inteligencia indicaban complots en curso para su rescate o regreso. Las principales potencias de Europa, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia tenían razones de peso para garantizar que Napoleón nunca más pudo amenazar la estabilidad que tanto habían trabajado por lograr. El método de asesinato fue particularmente insidioso porque proporcionaba una cobertura perfecta. El envenenamiento por arsénico administrado en pequeñas dosis. Con el paso de los meses o años se producen síntomas que imitan de cerca diversos síntomas naturales. Enfermedades. Las autoridades británicas podían afirmar que Napoleón había muerto de cáncer, enfermedad tropical o simple desesperación. Y pocas personas de la época tenían la atención médica. Conocimiento para desafiar estas explicaciones. El análisis moderno sugiere que Montalón probablemente fue el principal agente del envenenamiento, posiblemente con el apoyo de los servicios de inteligencia británicos. Sus registros financieros muestran pagos que parecen provenir de fuentes del gobierno británico y su comportamiento durante la última enfermedad de Napoleón. Es totalmente coherente con alguien que administraba veneno. Tenía medios, motivo y oportunidad, los requisitos clásicos para un asesinato exitoso. Las implicaciones del asesinato de Napoleón se extienden mucho más allá de la muerte de un hombre. Representa un momento en el que las grandes potencias europeas eligieron el asesinato antes que el riesgo de inestabilidad política. Transformó el exilio de una forma de misericordia en una sentencia de muerte, usando veneno como su arma y el tiempo como cómplice. Quizás lo más escalofriante es darse cuenta de que este crimen fue casi perfecto. Durante 140 años, los perpetradores escaparon de la justicia. A su víctima se le negó reivindicación y la historia registró una mentira como verdad. Solo el avance de la ciencia forense y la dedicación de los investigadores dispuestos a desafiar las narrativas oficiales finalmente revelaron la terrible realidad. Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado la mayor parte de Europa, fue asesinado lentamente por sus captores en una isla remota del Atlántico Sur. La ironía final es que Napoleón en la muerte logró una especie de inmortalidad que sus asesinos nunca lograron. Anticipado. Su asesinato, una vez revelado, lo transformó de un emperador derrotado en una víctima martirizada, asegurando que su leyenda perdurara mucho después de que los nombres de sus asesinos fueran olvidados. En un intento de borrar a Napoleón de la historia, en cambio garantizaron su lugar eterno dentro de ella. No solo como un conquistador, pero como víctima de uno de los crímenes más calculados y cobardes de la historia.